Las bases muy importantes que van a producir efectos en nuestra vida es el ayuno, es la oración. Cuando alguien está lleno de oración, esa persona anda llena de paz, anda llena de gozo, anda llena de bendición, de autoridad, de poder. Vamos a hablar un poquito acerca del ayuno, acerca de la oración. Estas dos cositas producen efectos en nosotros, en nuestros cuerpos, como en nuestras vidas. Vea usted por qué es muy importante que nosotros veamos con lujo de detalles que el ayuno, la oración es la base fundamental del cristiano. Es necesario el ayuno, hermano. Yo no le creo a aquel que no ve el poder de Dios, que dice que ayuna y no ve el poder de Dios. Yo no le creo que esté ayunando. Yo no le puedo creer a alguien que me diga, mire hermano, yo ayuno, pero si no ve el poder de Dios. O sea, no le creo, no hay evidencias. Jesús mismo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Es importante que nuestra oración y el ayuno sean para producir efectos poderosos dentro de nosotros. Veamos por qué. Hay personas que nos hemos preguntado, que dicen, yo saqué ayuno, yo saqué oración, pero no se ve el efecto. O sea, la iglesia necesita ver un efecto poderoso. Los hermanos necesitamos ver un efecto poderoso en el ayuno, en la oración, hermano. Esa es la clave fundamental del creyente. El ayuno nos va a traer santidad. La oración nos va a traer cercanía a Dios. Dos cosas, oración y ayuno son dos cosas muy importantes en la vida del creyente. En el capítulo 58 de Isaías dice, y nos habla del verdadero ayuno. ¿Y cómo es el ayuno? El ayuno no es estar platicando uno con otro. Cuando vas a ayunar, es necesario que dediques tu tiempo al ayuno. Es necesario que te enfatices en Dios. El ayuno es algo que nos hace llegar a Dios. Si tenemos oportunidad de clamar en medio del ayuno, hay que gritarle al Señor. Hay que clamar en alta voz. Entregar las ligaduras, las cargas de opresión, aleluya. Nos dice Isaías 58, clama a voz en cuello y no te detengas. O sea, una oración insistente, una oración que sigue, una oración incansable. Ese es ayuno. Ese es el ayuno, hermano, oración incansable. No detenerse por nada. No quedarse neutro, sino avanzar hacia adelante. Ese es el ayuno. Le dice el profeta Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, imagínese. A veces hermanos y hermanas en la oración se quedan dormidos, se quedan callados, se quedan mudos. Ese no es ayuno agradable a Dios. Ese no es ayuno agradable delante del Señor. ¿Dónde está la voz como trompeta? ¿Dónde está la voz en cuello? ¿Dónde está la voz que no se detiene en el clamor? Esa es la voz que está faltando en estos últimos tiempos. Esa es la voz que está faltando en estos últimos tiempos. Ese ayuno donde se entrega, esa oración donde se entrega todo el corazón delante de Dios. Esa oración que mueve la mano de Dios, esa oración que puede mucho. Aleluya. Clama voz en cuello, dice, ¿dónde está la oración en cuello? Ya no. Muchas veces solo oran con el pensamiento. Muchas veces no hay un coraje espiritual para estar delante de la presencia del Señor y reprender a esta carne, reprender, hermano, este cuerpo. La oración que hace efectos en la vida es una oración, hermano, que te lleva a voz en cuello y no te hace detener, te hace seguir hacia adelante.
te hace seguir hacia adelante, avanzando por el buen camino. Jesús lo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no se muere sino con oración y ayuno. Ese género de la duda, ese género del deseo sexual fuera del matrimonio, ese género de mentira que se mete ahí en la mente y te hace mentir, ese género de enojo, de odio, de amargura, pues es en la oración donde se quema. Dijo Jesús, este género no se muere sino con oración y ayuno. Con eso es que sale, aleluya. ¿Dónde está el ayuno del pueblo? ¿Dónde está, hermano, la voz en cuello? Dios quiere gente que se levante, que le crea, que cuando está hablando con Él, esté hablando como con un vivo, no como con un muerto. Y todavía al muerto le hablan, hermano. ¿Ha visto usted a quienes familiares que ya tienen en la caja al muerto? Ay, mamadita, te fuiste. Ay, papadito, te fuiste. Le hablan a un muerto. Pero cuando está delante de Dios es callado, es mudo, es simple. ¿Será que esa es la oración que lo va a hacer morir al género malo? No. La oración que saca el género malo es esa oración en cuello. Aquella oración que le dice, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, mi corazón está duro, pero sé que tú lo quebrantas. Oh, clamar por uno mismo, clamar, hermano, por uno mismo delante de la presencia de ese Dios supremo. Clamar por uno mismo, hermano. Oh, autoliberarse, entregar las cargas de opresión, entregar los pecados, entregar todo lo que nos detiene. Esa es la oración. Muchas veces los labios del hombre se cierran. Y es ahí cuando no pasa del cambio. Es ahí cuando, hermano, no hay nada. Hermano, cuando alguien clama fuerte ahí en silencio, oh, se entrega, se despoja, las cosas comienzan a suceder, los cielos se abren y la vida se perfecciona al poder de Dios. Aleluya. Anuncia a mi pueblo su rebelión, dice, y a la casa de Jacob su pecado. El ayuno sirve para sacar la rebelión, para sacar el pecado, oiga bien. No para que te quedes con el pecado, no para que te quedes rebelde. En medio de ese ayuno, en medio de esa oración, dile, Señor, yo dejo toda rebeldía, yo dejo todo pecado. Tú lo sabes, iglesia, cuál es el pecado que tienes ahí. Tú lo sabes, iglesia. Tú sabes qué es lo que te está deteniendo. Tú sabes cuál es tu pecado. Anúnciate tu pecado y sácalo. Anuncia tu pecado y sácalo de tu cuerpo. Sácalo de tu alma. Sácalo de tu ser. Pastor, pero yo ayuno y no veo el poder de Dios. Es que no has aprendido a ayunar. Es que no has aprendido a orar. Yo veo gente que ayuna 3 días y 3 noches, pero siguen siendo los mismos secos, los mismos pesados, los mismos cargados, los mismos cansados. Hermano, y yo como testimonio para la gloria de Dios lo pongo. Y cuando llego a estos ayunos yo puedo ver la gloria de Dios. Con 1 día o 2 días de ayuno que yo vea en mi vida, yo puedo ver la gloria de Dios. Pero veo gente que ayuna 3 días y 3 noches y no ve la gloria de Dios. No ve el poder de Dios, hermano. No ve el poder de Dios, iglesia. ¿Sabe cuál es la razón? Es que hay gente que se entrega, pero no se entrega de corazón. Por gusto aguantó hambre. Por gusto perdió su tiempo en la oración. No se aparta del pecado.
Y usted y yo sabemos que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad de Dios, a ese oye. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Ese es el problema cuando el ayuno no hace nada. Alguien podrá ayunar muchos días, pero si no está haciendo justicia, si no ha sabido el camino de Dios, si ha dejado la ley de su Dios, no puede recibir justos juicios. No puede acercarse delante de Dios, porque el profeta Isaías dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ay, hermano, ese es el problema cuando se ayuna solo por aguantar hambre. Ese es el problema, que solo se ora cuando por compromiso, por requisito. No, hermanos, la oración produce efectos tremendos en nuestra vida. El ayuno produce efectos tremendos en nuestra vida, pero hay que saber pedirle a Dios y hacer la justicia y no dejar la ley de Dios. ¿Cuántos están ayunando, hermano, día y noche? Día y noche, pero ¿sabe cuál es el problema de ellos? No debemos juzgar a nadie, dice. Han dejado la justicia de Dios, han dejado la ley de Dios, han dejado, hermano, la ley de Dios, aparentando un amor fingido, que ese amor no lleva a nada más y nada menos que solo fingimiento. Aleluya. Me buscan cada día y quieren acercarse. Quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, dice. Hay cuántos menganos que están ayunando, orando. Pero si oyen que reprendemos el pecado, que reprendemos a aquel que anda fallando, que anda involucrado en pecados, se levanta y dice: no, hermano, así no se predica. Ya se da cuenta, está dejando la ley de Dios, está dejando la justicia de Dios. Aleluya. Y les digo, hermanos, es que necesitamos decir nombres para que alguien vaya teniendo cuidado en lo que está haciendo. Necesitamos, hermano, señalar el pecado. Mire cuántos sinvergüenza, perros mudos, emisores del diablo, andan por ahí, hermano, fingiendo ser cristianos. No somos perfectos, dice. Pero usted pregúnteles, dice que ayunan. Pregúnteles, dice que oran. No somos perfectos, dicen estos menganos. Y han dejado la justicia de Dios. ¿Sabe por qué se justifican en decirlo somos perfectos? Porque ellos, ahí es donde se esconden detrás de un adulterio, detrás de la avaricia, detrás de muchos pecados. Entonces ese es el problema por el cual nunca miramos un cambio poderoso, un cambio eficaz en estas vidas, porque no buscan al Señor, no quieren saber los caminos de Dios. Si les hablas de la perfección, se enojan. Si les dice que esto se hace así, no quieren hacerlo. Si les dices que tenemos que delatar el pecado, decirle a la gente que el pecado es malo, que el pecado mata, que el pecado hace morir, nunca vas a experimentar el efecto del ayuno, el efecto de la oración. La oración tiene efectos. Alabado sea Dios. El día de ayer estábamos en el culto, cuento esto para testimonio de la gloria de Dios. Estábamos en el culto y se recuerda usted que en una ocasión alguien ahí en la cuadra chocó mi camioneta y no se hizo cargo de los pagos. Y Dios me permitió no cobrarle a esa persona, dejar así las cosas. Aparte de eso, estaban amenazándonos duramente en ese tiempo.
Y llegó el momento, hermanos, en que esas cosas las tuvimos que dejar así, porque Dios me dijo: perdona esa deuda. Tú no necesitas de un borracho. Tú no necesitas de gente mala, perversa y pecadora. Y eso se quedó así. Llegó el momento, hermanos, y estas personas comenzaron a entrar en sosiego. Y el día de ayer, hermano, el hombre tenía un musicón tremendo, que de veras a mí la música del mundo me estorba, me da asco, me estalla, me explota, porque mis oídos no resisten oír basura de diablo. Y me puse a orar antes de empezar el culto, hermano, a reprender: Señor, silencia a mis enemigos. Señor, quita de aquí lo que no es de edificación. Inmediatamente la música se paró. Quedó en silencio aquella música mundana, pagana y impía. Sacamos el culto de oración, sacamos el culto de ministración y prediqué el mensaje. Y al salir, el hombre venía con su carro en una bajadita y se pone frente al mío y dice: ¿será que usted me puede regalar energía de la batería? Porque se me descargó la batería de mi carro. Estaba escuchando música mundana, dice, y cabal se apagó la música. Se descargó mi batería. ¿Sabes? Le digo yo. Yo fui el que oré para que Dios quitara tu música. Odio tu música. Me ofende tu música. Y por eso Dios hizo que se descargara tu batería, le digo yo. Deja el pecado porque el pecado te va a matar, le digo. El hombre se quedó con la cara abajo y dice: yo quiero cambiar también. Yo entiendo que usted es un buen hombre, que Dios le escucha. La gente tiene que ver el efecto de la oración. Mi enemigo, tu enemigo, los enemigos tienen que ver que Dios nos escucha, aleluya. Tienen que ver que Dios te escucha, mi hermano. Hay un efecto poderoso cuando nos sometemos al poder de la oración, aleluya. Tu oración puede mucho. Pero si quieres saber los caminos de Dios y cuando los entiendes, cuando te aclaran cómo son los caminos de Dios y no quieres hacerlos, ahí está el problema. Tu ayuno no sirve de nada. Tu oración será basura. Tu oración será abominable. Pero cuando quieres saber los caminos de Dios, y los caminos de Dios dice que son perfectos, son agradables, son justos, son lindos los caminos del Señor, aleluya. Y hay algo maravilloso, algo precioso se va a cumplir donde la palabra de Dios dice que la oración de fe levantará al enfermo. La oración del justo puede mucho, dice puede mucho, no dice que puede poco, aleluya, dice puede mucho. El pueblo de Israel no miraba la mano de Dios. Tenían un ayuno sin respuesta. Como mucha gente que nos hemos encontrado frustrada, teniendo un ayuno sin respuesta, un ayuno sin contestación de Dios. Es porque no quieren saber el camino del Señor. Aparentan querer saber el camino de Dios, pero cuando se dice que el camino de Dios es santo, es perfecto, es puro, el camino de Dios es sagrado, es cuando no dicen: no, es que Dios no es Dios, solamente Dios es santo, hermano. Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos ser santos, dicen los ingratos. Ahí está el problema. Le piden justos juicios a Dios y quieren acercarse a Dios, pero no pueden. No pueden. 3 días de ayuno y no hubo poder. 3 horas de oración y no hubo poder. No pasó nada. Fue bulla, fue ruido. Es porque no quieren saber los caminos de Dios y no les gusta la justicia. Esa es la respuesta, hermano. ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel?
El pueblo de Israel ayunaba y no pasaba nada. Oh, hermanos, hay gente que está ayunando y no pasa nada. Hay gente que está orando y no pasa nada, no ve la respuesta. ¡Examínate! ¿Estás haciendo justicia? ¿Estás sabiendo los caminos de Dios como son? ¿O solamente estás haciendo una apariencia? ¿Te gusta la palabra? ¿Te gusta ponerla por obra? ¿O solamente estás llenando un requisito, iglesia? Es por eso que no recibes nada. Es por eso que no recibes nada. ¿Sabe qué decía el pueblo de Israel? Porque me dicen ayunamos y no hiciste caso. Le dicen a Dios, Dios, yo ayuné y no hiciste caso. Dios, yo clamé y no pasó nada. No es la culpa de Dios, la culpa es tuya, que no te gusta saber el camino de Dios. No te gusta saber el camino de la perfección, de la santidad, de la verdad. No te gusta saber el camino de Cristo. Ese es el problema. Oh santo, yo siento la presencia de Dios. Hay gente rebelde que le reclama a Dios todavía porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Oiga bien, ¿qué clase de ayuno hizo? Ese es el problema. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido que de qué forma humilló su alma, a su manera. Porque cuando humillamos nuestra alma, Dios seguro responde. Pero este pueblo estaba al revésado, como está el pueblo de Dios hoy, como están las iglesias de Dios hoy. Y Dios le responde aquí: el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Vuestro propio gusto. Tú mismo decides si no decides que sea Dios. Estás ayunando a tu gusto. Y ese es el problema por el cual Dios te responde. ¿Te gusta entre un ayuno de la madrugada hasta las 6 de la tarde? ¿Te gusta el ayuno nada más a mediodía? Tu propio gusto. Entre una oración de 2 horas solo eliges 20 minutos. Tu propio gusto. Y es por eso que Dios no te contesta. Y si te contesta es porque hay 2 siervos que estamos clamando. Estamos orando y esa oración puede mucho, hermano y amigo. Es que Dios ha puesto dos siervos clamando, orando, y esa es la oración que está siendo contestada. No te equivoques, porque muchas veces dice Dios me escucha. No sabes que hay una pareja de matrimonios en Guatemala que está clamando, y es el pastor Maldonado y la pastora Elvira de Maldonado, que están clamando por tu vida, varón, mujer. Y por eso es que Dios ha escuchado. Pero dice el Señor: en esta hora yo he escudriñado tus pasos, yo he escudriñado tus caminos. ¿Te gusta darle más tiempo al trabajo? Pero cuando tienes tiempo para ayunar, no ayunas, no oras. Estás ayunando a tu propio gusto. Ese es el problema. El pueblo de Dios oprimía a sus trabajadores. Tenía su propio gusto. Le gustaba oprimir. El pueblo de Dios era opresor. Y era por eso es que Dios no les contestaba en sus ayunos. Hay gente que es opresora. Para dar una siembra es opresora. Para dar algo para Dios es opresor. Hermano, hay tanta gente opresora que oprime lo que tiene. Y eso no debe ser así. Oprime la santidad, oprime el ayuno, oprime la oración. Es tacaño para darse para Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hay aquí que para contiendas y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Hay gente que ayuna y dice: no pasa nada, inicuamente, y entra en debate, como el pueblo de Israel que le reclamaba a Dios y le decía: no pasó nada, Dios. Para debates y contiendas ayunaban para herir con el puño inicuamente.
Ayunaban para que su voz se oyera en lo alto. Ayunaban solo para que lo supieran, pero no había poder de Dios en ellos. Hoy en día miramos mucha gente en el cerro transmitiendo a través en vivo, diciendo: aquí estamos en el ayuno, aquí estamos en la oración, pero no pasa nada. Tienen lleno el corazón de avaricia. Eso es una injusticia. Oran, ayunan y para que los vean. Y así cuando le llegan a darle el toque fuerte al usuario, al seguidor, le sacan hasta los ojos. Hay una forma de ayunar que muchos están usando hoy. Hay una forma de orar que muchos están haciendo hoy solo por ser vistos, solo por el propio gusto. Entonces él contesta a Dios. Contesta a Dios en el verso 5 y dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija su alma el hombre, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta a Dios, aleluya. Ese no es el ayuno que Dios escogió. Dios escogió un ayuno muy impresionante. En el verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí: desatar la ligadura de impiedad. Oye, si tú te metes a ayunar es porque tienes que sacar esa ligadura de odio, de amargura, de mentira, de rechazo que llevas dentro. Y soltar las cargas de opresión. Hay gente que ayuna y sigue oprimida. Suelta esas cargas de opresión. Abraza la presencia de Dios. Es mejor la presencia de Dios que la opresión. Aleluya. Es mejor estar libre que estar oprimido. Aleluya. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Deja ir libre a los que te visitan. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay gente que está buscando a los ministros y los dejan ir más cargados, más atados. Todo pueblo de Dios debe estar libre para dejar ir libre a los que los visitan, a los que están oprimidos, a los que están cargados, a los que están desesperados. Hay que romper todo yugo, toda vara del diablo, toda vara del enemigo que está ahí. Hay que romperla en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Hay que romper todo yugo, ese yugo de opresión. No estés oprimido, levántate, eso tiene remedio. Dice la Biblia que el que está afligido haga oración, aleluya. Cuando estás afligido es cuando más debes de orar. Cuando estás afligido es cuando más debes de clamar. Ah, no. La señora cuando está afligida se queda ahí orando en su tristeza. El Señor cuando estaba afligido se queda orando allí en su tristeza. No, debes clamar, debes orar, debes buscar, debes soltar esa carga de opresión. Dile: carga de opresión, no te quiero. Quiero a mi Jesús, quiero a mi Rey, quiero al Espíritu Santo, quiero a Él, aleluya. Eso hará que el ambiente cambie. Eso hará que el ambiente se transforme. Eso hará que se rompa todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Dales palabra de Dios a los hambrientos. Dales el pan vivo, no el pan inmundo. Dales pan santo, pan agradable a Dios. Y a los pobres errantes albergues en casa. Mételos a la verdadera casa de Dios. Mete a aquellos pobres en la verdadera casa de Dios. No los lleves a la casa de los muertos. Llévalos a la casa de Dios. Llévalos por el camino de bien. Cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Cuando veas al desnudo, mire cuánta gente va desvestida espiritualmente. Hay que darles la palabra, hay que vestirlos, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis: bienaventurado el que lava sus vestiduras,
el que está vestido, pero dice que había uno que estaba miserable, perro, mudo y desnudo, y tenía que cubrir su vergüenza. Hay que cubrir a los pobres desnudos. No hay que esconderse del hermano cuando, hermano, el verdadero hermano es el que hace la voluntad de Dios. Cuando se esconden a este mensaje, ¿cuántos están escondiendo a este mensaje? Cuando alguien comparte los audios, ¿sabe qué dicen? No, esa no es la palabra de Dios, vos primo. Vos prima, esa no es la palabra de Dios. Vos hermano, esa no es la palabra de Dios. Esa palabra mucho exagera. Se están escondiendo del hermano. Pero mire, a usted les pregunta, ellos dicen que ayunan, ellos dicen que oran, ellos dicen que claman, pero tal oración, tal ayuno no vale nada, porque se están escondiendo del verdadero hermano. El ayuno muestra evidencias, hermano, evidencias de luz y no de tinieblas. Evidencias de santidad y no de pecado. Eso es lo que muestra el ayuno. Y nosotros atender al verdadero hermano. Cuando tú dejas todas esas mañas que llevas, entonces tu vida va a ser diferente. No te vas a esconder del verdadero hermano. Dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Habrá una protección poderosa cuando se hace una verdadera oración y un verdadero ayuno. Habrá una bendición grande y dice, irá tu justicia delante de ti, tu misma justicia será la que te guardará. Irá delante de ti, no dice irá tu imperfección, irá tu inmundicia, no, dice irá tu justicia delante de ti, tu salvación se dejará ver pronto, pronto se va a manifestar de qué estás hecho, y tu gloria, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios es retaguardia de aquellos que de verdad andan en luz, de aquellos que dejan el pecado. No es los días, no es 40 días de ayuno, no es 50, no es 60, lo que es el poder, es un verdadero ayuno. Cuando se sabe hacer, es cuando se ve el poder de Dios en la vida. Alabado sea Dios. Entonces tu oración va a poder mucho. Dice el versículo 9, invocarás y te oirá Jehová. Qué lindo es cuando uno clama y Dios le oye inmediatamente. Qué lindo es cuando uno clama y el Señor inmediatamente oye la voz de su siervo, de su sierva. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. El hablar vanidad quita el dedo amenazador. Hay gente que tiene dedo amenazador cuando oye que se levanta la palabra. Amenaza con el dedo diciendo, esta no es palabra de Jehová. Esa no es palabra de Dios. Se atreve a amenazar con su dedo, a señalar la palabra, a señalar al varón de Dios. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aunque anduvieres en tinieblas, si decides un verdadero arrepentimiento hoy, esas tinieblas van a desaparecer y tu vida será como la luz del mediodía, dice la palabra. Dios jamás falla. Dios llena de torrentes aquel cuyos ojos están en Jehová y no en las finanzas, no en los intereses mezquinos. Pero hoy en día, hermano, miramos cuánta gente quiere pastorear y no se deja pastorear de Jehová. Quiere pastorear, quiere ministrar, pero está en tinieblas. Quiere ser de bendición, pero tiene tinieblas. Cuando hay un verdadero ayuno, dice Jehová te pastoreará siempre en las sequías. Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu familia, tus hijos, tu mamá, tu papá,
Algo va a pasar en tu familia cuando verdaderamente te humilles delante de Dios, iglesia. Algo va a pasar en tu matrimonio, aleluya. Algo va a pasar en tu casa. Algo va a pasar en tu trabajo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es lo que produce el ayuno verdadero. El ayuno verdadero produce muchas cosas impresionantes, hermano, en la vida del creyente, del cristiano. Produce cosas especiales. Dios te va a pastorear en las sequías. En medio de la calamidad Él será tu Dios. En medio del peligro Él será tu retaguardia. Pero si no sabes ayunar, si no estás haciendo el ayuno que a Dios le agrada, ahí está el problema, iglesia. El ayuno da evidencia, hermano. Yo oigo gente que dice: yo ayuno 3 días y 3 noches, hermano, y bien gordón anda. El ayuno da efectos, hermano. El ayuno te pone delgado. Miren, yo cuando ayuno 2 o 3 días, yo siempre les digo a los hermanos, yo ando mis libritas de peso, hermano. Pero cuando hay ayuno, hay oración, hermano. Esas libritas se queman. Esas libritas se van. Pero yo no le creo a alguien que me diga: hermano, yo ayuno y no se ve la diferencia. No hay efecto ni físico, ni espiritual, ni nada. El ayuno, hermano, y la oración produce efectos muy interesantes en nuestra vida. Muy interesantes en nuestro corazón. Alabado sea Dios. El ayuno no produce desmayo. No desmayas, no te quedas. Llega el desánimo, llega el desaliento, pero te levantas y vas para adelante y no para atrás. Pero el verdadero ayuno, no ayunes a tu gusto. Voy a ayunar para las 12, voy a ayunar para las 9 de la mañana. No, ayuna como Dios quiere. Si tienes un día libre, apártalo, enciérrate, clámale a Dios que te libere de esos deseos sexuales fuera del matrimonio. Clámale a Dios que te libere de esas mentiras que muchas veces te echas, de esa avaricia. ¿Cuántos siervos hoy en día están ayunando pero con el interés? Señor, me das dinero. Y no reciben, porque le digo a muchos: cuando amas el dinero huye de ti. Cuando tú le quitas el amor al dinero, el dinero mismo te va a seguir. La bendición, dice Jehová, que seguirá al obediente, lo va a alcanzar. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: por tanto no desmayamos. No desmayamos. Un verdadero siervo que ayuna, que ora, no desmaya. Haiga no haiga, él está feliz. Tiempos difíciles y tiempos buenos, él va a ver milagros, va a haber poder. Y se va a evidenciar que él está en ayuno y en oración. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando. Mire, el hombre se adelgaza, el hombre de Dios, cuando ayuna, cuando ora, cuando clama. Ay, hermano, ese hombre se desgasta. El exterior, o sea, lo de afuera. Ay, hermano, qué delgado está usted. Pero mire, lleno del poder de Dios. Ay, hermano, qué pálido se ve ahora. Sí, es que estoy sacando un ayunito, pero lleno del poder de Dios. Aleluya. Pero hay gente que dice que está ayunando, hermano, y más gordo está allá en el cerro, miren. Ahí está tirado el bote de Raptor, el bote de adrenalina. Ahí está tirado el bote de Coca-Cola, ayunando y con Coca-Cola y golosinas. No, eso no es ayuno. El ayuno te desgasta, pero mira, por dentro hay poder de Dios, aleluya. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. El interior, ¿qué pasa en el interior?
No obstante, se va renovando día a día. El ayuno da una renovación. El ayuno no te mantiene perezoso. El ayuno no te mantiene enojado. El ayuno no te mantiene pecador. El ayuno te mantiene santo. Te mantiene renovado día a día. Dice la Biblia. Pero yo veo gente que dice que está en ayuno, hermano. Está más frío que este frío que hay en Austin, Texas y en Dallas, Texas. Está más frío que esas marquetas de hielo que están tiradas ahí. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. No, el ayuno te desgasta. Pero dentro de ti, hermano, hay una fuerza poderosa del Espíritu Santo que te hace renovarte y te hace andar en luz y no en tinieblas. Y cuando le invocas, Él responde. Ese es el verdadero ayuno. No busques tu propio ayuno. No elijas tu propio ayuno. Elige lo que Dios quiere. Padre y buen Dios, he dado tu palabra. Donde quiera que este audio lo van a escuchar, Padre, tu palabra va a hacer efecto. Sana a los enfermos, salva las almas, libera las cadenas, quita todo yugo en el nombre de Jesús. Que tu pueblo sea un pueblo santo, un pueblo apartado para ti. En el nombre de Jesús. Tú has dado la palabra. Ahora, Señor, da respuesta a lo que viene. Aleluya.